estoy absolutamente convencido de que los futuros ingenieros en el mundo y en nuestro país en particular, junto con tener todas las habilidades técnicas para el ejercicio de la ingeniería propiamente tal, se requiere un conjunto de otras habilidades, de otros conocimientos, y entre ellos, desde luego, todo el marco jurídico es absolutamente necesario para que los ingenieros que van a ser líderes en los proyectos mineros, van a ser jefes de turno, supervisores, gerentes, en fin, sobre ellos va a descansar el futuro de la minería, tengan también esta mirada más amplia, esta mirada más holística, digamos, de lo que es la industria minera, y entre ellos el componente normativo siempre es muy importante. En esta oportunidad tuvimos el agrado de entrevistar a Patricio Cartagena, secretario general de la Cámara Minera de Chile. Soy abogado minero, más de 25 años trabajando en el sector. Me he vinculado al sector de la minería y de los recursos naturales desde mis inicios como abogado. He tenido la suerte, el privilegio de poder iniciar mis trabajos en el CERNAGIOMI como abogado jefe del CERNAGIOMI. Estamos hablando de los años 96, 97, y desde esa fecha en adelante es que he estado interactuando entre el sector público minero, entre el sector privado, empresas consultoras, y yo diría que, para hacer un resumen, tuve unos primeros 10 años trabajando desde la perspectiva regulatoria, desde el Estado hacia el sector minero, fundamentalmente CERNAGIOMIN y la Comisión Chilena del Cobre. En ambos casos tuve el privilegio de dirigir esas instituciones, trabajar y dirigirlas, digamos, liderarlas en momentos importantes para la minería. Y luego he estado en el sector privado y público minero. También he tenido el privilegio de trabajar en empresas mineras como Codelco, Enami, para Quebrada Blanca, a través de empresas consultoras como Arcadis, y actualmente en el ejercicio de la profesión como abogado minero, abogado en materia de recursos naturales, prestando servicios desde esta otra óptica, digamos, de la óptica de la asesoría, de la consultoría, y finalmente ayudar a que los proyectos puedan existir, puedan existir correctamente, adecuadamente desde el punto de vista del cumplimiento normativo. Y en el último tiempo, bueno, trabajando también en actividades gremiales como la Cámara Minera de Chile. Actualmente tengo también el rol, el privilegio de ser su secretario general para efectos de apoyar a la directiva, que esta institución gremial está teniendo hoy día una actividad muy importante en términos de ser una entidad referente para efectos de política pública minera. Y también siempre lo señalo porque es importante la actividad docente. Y por muchos años he tenido también el privilegio de poder ser profesor en temas de legislación minera, legislación medioambiental, para la formación de los ingenieros. Yo me he dedicado particularmente en lo que es la docencia a hacer esta suerte de traducción desde los temas jurídicos regulatorios, densos, difíciles, con cierta complejidad, digamos, y poder traspasar esa información a los futuros ingenieros en minas, fundamentalmente ingenieros civiles en minas, en dos escuelas de ingeniería, porque estoy absolutamente convencido de que los futuros ingenieros en el mundo y en nuestro país en particular, junto con tener todas las habilidades técnicas para el ejercicio de la ingeniería propiamente tal, se requiere un conjunto de otras habilidades, de otros conocimientos, y entre ellos, desde luego, todo el marco jurídico es absolutamente necesario para que los ingenieros que van a ser líderes en los proyectos mineros, van a ser jefes de turno, supervisores, gerentes, en fin, sobre ellos va a descansar el futuro de la minería, tengan también esta mirada más amplia, esta mirada más holística, digamos, de lo que es la industria minera, y entre ellos el componente normativo siempre es muy importante.
es bien, es bien profunda la pregunta, ¿eh? Porque la verdad que uno tiene que hacer un contexto, ¿eh? Primero yo diría que el orden público minero, el orden público minero en términos del conjunto digamos, de normas que regulan la actividad minera en nuestro país, ha sido bastante virtuosa, es virtuosa en realidad. Y lo ha sido porque, bueno, tiene una larga tradición histórica que viene de las ordenanzas de Nueva España, ¿eh? A propósito de lo que estábamos conversando al inicio. Y esa tradición normativa, Chile la ha ido incorporando, mejorando, profundizando, que ha sido plasmada en varios códigos, del código de 1874, 1888, 1932 y 1983, hasta lo que tenemos hoy día como normativa. Y eso, el conjunto normativo, digamos, que digamos, que regula el sector, siempre hay que tener en cuenta cuál es el objetivo. Y el objetivo de esta normativa es, por un lado, asegurar el dominio, o sea, ¿a quién le corresponde el dominio de los recursos minerales en un territorio, en este caso en nuestro territorio? Segundo, que ese sistema jurídico permita establecer una modalidad de acceso a los recursos, es decir, a quien corresponda, en este caso, desde el punto de vista jurídico, siempre hablamos del descubridor, ¿cierto? El primer descubridor. Y a ese descubridor, persona natural o persona jurídica, se le debe garantizar el acceso y se le debe además garantizar la posibilidad finalmente de explotar eso que ha descubierto. Y luego, como tercer eje principal, es cómo de ese producto o de ese resultado, que es el de descubrir recursos minerales, se genera un beneficio. Hoy día se habla mucho de renta minera, y cómo esa renta minera o ese beneficio finalmente es distribuido entre el primer descubridor, hoy día persona natural o empresa, y entre el titular originario, que es el Estado. Entonces, estos pilares, que son bien conceptuales, pero que finalmente son lo que permite que haya actividad minera, es lo que las legislaciones tienen que establecer y permitir los impulsos, las facilidades, requisitos obviamente, y finalmente garantizar este concepto también que se utiliza mucho, es que se pueda haber certeza jurídica y estabilidad en los títulos mineros. ¿Para qué? Para que las inversiones puedan finalmente establecerse, ejecutarse y se mantengan en el tiempo. Entonces, dicho toda esta introducción que es bien conceptual, yo diría, y vuelvo a mis palabras iniciales en esta pregunta, de que nuestro régimen jurídico, orden público minero, ha sido bastante virtuoso. Virtuoso porque tiene estas particularidades. Por un lado, el que exista desde el inicio muy claramente qué sustancias son concesibles y cuáles de aquellas excepcionalmente son inconcesibles. Entonces, esa es una primera virtud. Las reglas generales que son en su mayoría definidas como sustancias concesibles y por lo tanto de que un tercero, un particular, puede, respecto de ellas, a través de una concesión minera, acceder a esos recursos, a descubrirlos, a explotarlos y a beneficiarse. En segundo término, en esta misma línea, el instrumento. En Chile tenemos este concepto de la concesión, que es el instrumento que permite acceder a estos recursos. Y como tú planteabas en la pregunta, ha sido en la historia normativa de que se haya establecido esta modalidad a través de un sistema objetivo, que es básicamente el de cumplir ciertos requisitos, plantearlo ante una autoridad, en Chile a través de los tribunales ordinarios de justicia, y cumplidos los requisitos, sin presencia de elementos subjetivos, sino que objetivos, es decir, requisitos, se otorga la concesión. Esa también es una virtud. Por eso hablo de que es un sistema virtuoso. Y que además se dé, a partir de aquí, digamos, el otorgamiento de la concesión, y a través de este título, que es la concesión, se puedan hacer las actividades que la concesión permite, que es explorar, explotar y beneficiarse en un tiempo indeterminado.
Y digo indeterminado porque no está sujeta a un plazo, sino que está sujeta a una condición, que en el caso nuestro, como tú sabes, es bajo este concepto del amparo minero, que es, yo mantengo la concesión en la medida que cumpla con el pago de una patente minera. Otro concepto objetivo. Aquí no hay un elemento subjetivo, sino que son condiciones objetivas. Entonces, esos son como los, en resumen muy apretado, digamos, los elementos más virtuosos que ha tenido el sistema, que se han mantenido indudablemente en el tiempo, y que, bueno, como tú sabes, ha permitido que en los últimos 40 años Chile haya tenido un crecimiento minero fundamental, digamos. Y que haya permitido además, y esto también así yo lo planteo, digamos, que los 4 pilares del desarrollo minero en nuestro país hayan tenido esta posibilidad de desarrollarse. Cuando me refiero a los 4 pilares, y esto es importante enfatizarlo para todos, es que se ha podido mantener en el tiempo el gran pilar que es la minería estatal, reflejado obviamente a través de Codelco y la nacionalización de las grandes faenas que hoy día son las divisiones de Codelco. Y eso, el sistema jurídico ha permitido que eso se mantenga en el tiempo. Pero paralelamente, con normativas como las que señalo, que es el orden público minero, más otras que son de normas de carácter jurídico, económico, permitió y ha permitido que exista un gran pilar que es la industria minera nacional y con inversionistas extranjeros en nuestro país, o sea, una minería privada, como se suele llamar. Grande, importante, con todos los proyectos que conocemos, que desde los 90 en adelante han podido desarrollar sus inversiones, sus proyectos, son todos los proyectos que conocemos. Segundo pilar. Un tercer pilar que se ha mantenido también en el tiempo y que es un pilar fundamental es que existe una pequeña y mediana minería, ¿cierto?, apoyada, fomentada y con capacidad productiva que se entrega a través de ENAMI. Entonces, este núcleo virtuoso es la pequeña y mediana minería más ENAMI, que es ese tercer pilar, permite que exista una minería que tiene varias características importantes, que quizás la primera que hay que señalar es que los pequeños mineros en nuestro país son los precursores de los grandes proyectos, son los grandes descubridores, son pequeños y grandes descubridores, pequeños porque son pequeños mineros, pero grandes descubridores porque son los que han permitido que sean los que han generado los hallazgos. Cuando uno habla de esto se refiere siempre a los distritos mineros. Los distritos mineros es porque ha habido intensidad de actividad minera de pequeña escala, pero que da lugar luego a proyectos de mayor escala, de mediana escala o incluso de gran minería. Entonces este tercer pilar es fundamental. Y ha sido fundamental también con esta otra característica que tiene un alcance geopolítico y geográfico importante, porque estamos hablando de minería que va desde Arica hasta todo el territorio. Y en donde además la actividad minera es una actividad central. Y yo agregaría un cuarto pilar, que es un pilar hoy día, en los últimos 10 años, yo diría absolutamente fundamental, que es la gran industria de proveedores. Proveedores a donde tú tienes proveedores de bienes y servicios, donde tienes también pymes, grandes empresas, emprendedores, startups, o sea, hay toda una dinámica en torno a desarrollos tecnológicos, innovación. Y estamos hablando ahí de cifras de más o menos que se manejan por todas las entidades gremiales. Hoy día alrededor de 7.000 empresas, que son 7.000 empresas que están interactuando en este ecosistema minero, que son prestadoras de servicios o prestadoras de esta transferencia de bienes, son importadores de bienes, producen bienes en nuestro país o generan servicios aplicados a la minería. Entonces, estos 4 pilares que estoy señalando son absolutamente también fundamentales a que la minería en nuestro país sea tan relevante como lo es. Y todo esto soportado, teniendo como bases justamente lo que
planteamos de que existe un orden público minero a modo de legislación, ¿cierto?, que se ha mantenido en el tiempo y ha tenido estas características de ser virtuoso. Varias reflexiones, una que es un poco más de forma o de procedimiento, que se dictó una ley, una ley miscelánea, se llama, que en un cuerpo normativo se incorporan temáticas de distinto alcance y distinto origen. Y en esta ley miscelánea, cuyo título está referida a establecer exenciones y derogaciones de ciertos incentivos tributarios en general, a efectos de facilitar una mayor recaudación para la pensión garantizada universal, ese era el objetivo, se incorporó un numeral 10, y lo estoy diciendo en términos técnicos, se incorporó un capítulo, digamos, un numeral 10, en donde dentro de ese numeral 10 se generaron modificaciones al Código de Minería. Entonces uno primero se pregunta qué vínculo tiene modificar aspectos sustantivos del Código de Minería en una normativa que tiene un objetivo que es completamente distinto a lo que el Código de Minería regula. Entonces primero hay un aspecto de forma que no lo comprendemos. Segundo, también en los términos de forma, un proyecto que se tramitó en Chile en forma fast track, porque estaba sometido a una discusión inmediata, es decir, una tramitación que tomó un mes y medio. ¿Y por qué planteo esto? Porque cuando uno desarrolla un procedimiento legislativo en nuestro país, requiere de un tiempo de conversación, de maduración, de escuchar a las partes interesadas, en este caso a los gremios, a las universidades, a los especialistas, cosa que para efectos de esta reforma al Código de Minería no se hizo. No hubo tiempo. Y tercero, en esta misma línea formal, es algo muy importante para la aplicación de las leyes, y eso ocurre en todos los países, y en Chile en particular, que cuando uno genera una norma, una ley, se establece un expediente, que para efectos jurídicos es la historia fidedigna de la ley, que son los antecedentes que se han tenido en cuenta para elaborar una norma. ¿Y por qué es importante esto? Porque esto permite interpretar luego las normas que van a ser aplicadas. Y esta ley no tiene historia. O sea, no tiene este conjunto de informes, antecedentes, presentaciones, evaluaciones económicas, evaluaciones de impacto, en fin, todo lo que una normativa moderna exige. Entonces, eso ya de por sí lo consideramos deficiente. Nosotros hemos dicho, y ahí me pongo un poco de la perspectiva gremial, hemos dicho como gremio que esta es una ley que a lo menos debiera modificarse sustantivamente, o sencillamente establecer derogaciones para corregir todo lo necesario. ¿Y por qué? Y ahí voy a los temas más sustantivos del proyecto, que es ley, porque se establecen varias modificaciones importantes. A los aspectos de concesión se establece, por ejemplo, la introducción del datum cívicas, que es una manera de hacer esta ligazón, esta identificación en el terreno de los puntos de interés o el punto medio de una concesión. Es decir, transformar coordenadas, que es un tema bien técnico, pero muy importante para efectos de la ubicación de una concesión. Y eso tiene consecuencias prácticas, pero también tiene consecuencias jurídicas. Se reducen plazos en los trámites internos del procedimiento concesional, cuando uno tiene que presentar o hacer una mensura, presentar el informe, en fin, se reducen plazos. ¿Por qué? ¿Cuáles fueron los motivos para esa reducción de plazos dentro del procedimiento? No lo sabemos. Se hacen modificaciones a las concesiones de exploración, en donde se establecen un plazo único. Hoy día existe un plazo que es diferenciado de 2 a 4 años, con posibilidades de pasar a 4 años si es que uno se reduce al 50%, en fin, son formas que hoy día están vigentes, y hoy día tenemos un plazo único de 4 años no prorrogable. ¿Por qué 4 años? ¿Por qué no 5, 6? O sea, ¿cuál es el razonamiento que hay
detrás, tampoco no lo sabemos. Y además se establece otro tema que es muy importante, pero que también, insisto, hubo poco conocimiento técnico respecto de las razones de este cambio, que es pasar a un sistema de una patente minera, el amparo minero, que es patente en nuestro país, a través de un sistema progresivo. ¿Ah? Y si bien es cierto, y aquí yo también estoy siendo muy claro en esto, yo en lo particular creo que es un buen sistema, el que sea progresivo, porque esto permite que aquellos que van a hacer la actividad mantengan la patente y vayan pagando lo que corresponda a su propio desarrollo, y aquellos que no van a hacer la actividad finalmente tengan un desincentivo para liberar terrenos para que otros puedan venir. Eso es como en lo sustantivo el concepto de la patente progresiva. Como concepto y como institución que existe también en otros países, a mí me parece correcto. La pregunta es por qué se hizo hoy en este proyecto de esta manera y además con una progresión que no sabemos si hubo informes técnicos, informes financieros para poder modelar, ¿me entiendes? Para poder saber cómo va a afectar al sector esta manera progresiva del pago de las patentes. No lo sabemos. Hoy día, más o menos, existen en nuestro país vigente alrededor de 90.000 concesiones de explotación, que son alrededor de 16 millones de hectáreas. Estas 90.000 concesiones de explotación que están vigentes, que tienen un X número de titulares de gran, mediana y pequeña minería, se van a ver expuestos u obligados a este incremento en su patente minera. Entonces, esto es bueno, conceptualmente me parece que, insisto, el sistema es correcto, pero no sabemos cómo va a afectar y de qué manera debiera afectar correctamente para poner el acento en el incentivo. ¿Cuál es el incentivo correcto aquí? Que es facilitar que aquellos que van a hacer actividad minera mantengan su concesión y desincentivar que aquellos que no quieren hacer actividad minera y mantienen propiedad minera para otros fines, sencillamente la abandonen, la dejen, para que otros puedan venir. Ese es como es la finalidad y el objetivo correcto. Pero como no sabemos cómo se define esto, más bien uno escucha desde los gremios mineros, de las asociaciones mineras, desde los pequeños mineros, que finalmente este sector se va a ver fuertemente impactado, y la gran minería, que tiene los recursos suficientes, no se va a ver impactada, sino que al contrario, incluso algunos dicen que esto pudiera permitir o facilitar que haya una mayor concentración de propiedad minera, que es el objetivo contrario a lo que se persigue, porque lo que uno tiene que buscar es que haya una desconcentración, o sea, que haya una mayor atomización de la propiedad minera, es decir, más personas, más titulares, para que haya más actividad. Ese es el objetivo. Y por eso finalmente creemos que esta es una ley que está vigente, que está en vigencia, porque está en esta etapa de vacancia, digamos, por un año. Va a entrar en vigencia en febrero del 2023. Se tiene que dictar un reglamento, en fin, quedan varias cosas por hacer, pero al final pone el acento en donde no debiera estar. Y eventualmente, algo que hemos dicho también como gremio, este es un proyecto, esto es una modificación legal que pudiera traducirse ¿en qué? En que finalmente su aplicación va a llevar a que haya una mayor judicialización. Se van a haber más conflictos, y los conflictos en nuestro país se resuelven en tribunales, entre titulares y el Estado, y eso es malo. Es malo que haya una mayor judicialización, porque consiguientemente trae un menor efecto o incentivo a que haya más inversiones. Por eso no nos gusta esto que ha ocurrido, por eso estamos trabajando con las nuevas autoridades del Ministerio que así lo han planteado para corregir esta ley, que es la 21.420.